Gracias. En realidad, lo primero que quisiera decir es que a mí me provoca una satisfacción humana, académica, de volver acá, porque el trabajo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer y algunos otros que circulan por ahí son cosas que yo escribí en los años 70 y precisamente impactado por lo que impacta, siempre te digo un sobrenombre, a Roberto Morales, porque no se los voy a leer los textos, pero hice un recorrido a partir de los años 60 hasta el 73, más o menos, de la teoría de la dependencia, todas las discusiones. Y se repetía una sola invariante. Esta teoría no es apropiada a la realidad latinoamericana porque es una copia irreflexiva. A esa crítica le llamo yo discurso identitario. Por supuesto se invoca una identidad ficticia, pero yo no llego más allá. ¿Cuál fue mi sorpresa? Tampoco se los voy a leer porque quiero que dejemos más espacio a la conversación. Empiezo a recorrer hasta los años 20 y resulta que es la misma discusión. Y me voy al siglo XIX con las tarrias, y usted encuentra en las tarrias, antes de poder decir algo, somos domesticados en idiomas y formas de decir, para recién tener la reputación para hablar sobre nuestra realidad. Y ya estaba en 1844. Y no sé qué me pasó, que me fui al siglo XVIII, XVII, XVI, y se encuentra lo que se llama el arbitrio, que es la forma de comentarle a la corona lo que pasa acá. Y la primera cosa que aparece es, somos algo distinto, somos españoles, pero somos algo distinto. Entonces después dije, lo que llamé discurso identitario era cómo se utilizaba la distinción de lo propio y de lo ajeno para observar la realidad y observarse a sí mismo, y llegué hasta ahí. Si ustedes siguen la discusión después, se vuelve a repetir. Por ejemplo, para mí, Mignolo, Grossfogel y el resto son los que han vuelto a reactivar un viejo discurso en América Latina con nuevas posturas, dimensiones, pero la lógica argumentativa es exacta. Es suponer siempre una alteridad, una otredad fáctica para poder hacer teoría. Y ya llegará el momento en la conversación de que yo aclare qué significa para mí universalidad en la teoría. Por ejemplo, la tesis central, antes de comenzar la exposición, es una sola. Un reconocimiento completo a lo que ha dicho Roberto Morales en el sentido de todo lo que se ha hecho. Sería, o sea, si alguien ve el video de mi exposición en el Congreso de Talca, hay un reconocimiento al discurso identitario que yo mismo critico en mi desarrollo posterior, en el sentido que han sido cautos, han defendido un poco la dignidad de lo que se hace acá y han frenado en alguna medida las recepciones irreflexivas, que yo no las veo tanto en el terreno intelectual. Eso a mí no me complica, se lo quiero decir a Roberto, sino que el uso político, el ahorro de pensamiento para generar estrategias políticas de transformación social. Si ustedes van a los programas de políticas públicas, políticas sociales, son realmente meras copias. A eso me estoy refiriendo. Y ahí llegué a una tesis de que, en realidad, cuando comenzamos a pensar nuestro estatuto de modernidad inducida, eso significa el primado de la política, hace que todos los discursos estén orientados a la transformación. Y eso cada vez más. De tal manera que hoy día ya prácticamente la formación ha sido reducida a una especie de diseños de regulación e intervención social. ¿Ya? Eso es lo que está en el trasfondo. Incluso me costó mucho entender a Gonzalo porque me ha pedido muchas cosas. Entonces, al final, escribí en 2 semanas y me salieron casi 90 páginas. Me retó Gonzalo, las bajé a 30, 40, me volvió a retar. Entonces ahora voy a tratar de hacer unas 5, 7, 10 páginas y no más. Pero sí quería agregarle a esta exposición una reflexión que no está en ninguna parte, o sea, en ninguna parte de las cosas que yo he escrito pero no he publicado, y decía, mira, una sociedad nunca produce un excedente de pensamiento. Si lo produce por su propio carácter, no va a ser aprovechado, pero en realidad nunca lo produce. Y
en una constelación clásica, la realidad siempre ha pujado para que ese excelente pensamiento se produzca, esa trascendencia de lo fáctico. El idealismo filosófico alemán es un caso tal vez más destacado. En el país más pobre, retrasado, se pensó casi el futuro. Si ustedes ven a Kant, todo lo que viene después son las grandes advertencias que le van a ocurrir al proyecto ilustrado. Ahora, la duda que yo hoy día tengo es si este problema de acercarnos a los centros no ha sido fatal, porque hoy día, si en algo estamos en lo mismo, es prácticamente en erradicar una estrategia de pensamiento, de pensar más allá de lo fáctico. Y ello porque estamos frente a un engranaje desenfrenado en que el dilema máximo es cómo reponer, sustituir lo que se desgasta. La actividad al pensar podría quedar reducida a esa función, a una técnica de regulación e intervención social. O será la misma realidad social existencial que presione por más. De ser así, podríamos estar frente a una constelación irreversible. Habría que preguntarse si ese peligro ha existido siempre y siempre pudo ser superado a través del pensamiento. Eso como una cosa aparte. Ahora, voy a exponer lo primero. La primera tesis, el pensamiento latinoamericano se despliega en torno a la problemática o preocupación esencial como es el que se desarrolla disociado de su propia realidad. Todas las modernidades consideradas periféricas han tenido el tema de la identidad. Los que triunfan no lo tienen, salvo cuando comienzan a tener problemas, como ahora. Lo segundo, acá, ¿por qué hice ese trabajo? Me cansó la utilización del concepto de paradigma, porque cuando se usaba desde Merton a Kuhn la idea de paradigma, cientificidad, habilidad científica, se llegaba siempre a una sola conclusión, que no somos científicos, que somos protocientíficos, que no tenemos estructuras paradigmáticas. Y con el recorrido histórico que yo hice, dije, mira, este concepto sirve para ordenar, estructurar, es un radar, pero no hace una explicación, porque no tiene una comprensión hermenéutica del recorrido del mismo objeto. Entonces, mi primer trabajo fue recorrer el objeto, y uno ahí lo va modificando. Y llego a esa conclusión, lo que se piensa en América Latina es a partir de la distinción de lo propio y lo ajeno. Ahora, ¿por qué es así? ¿Y por qué la eterna crítica que no arribamos a pensar? Porque es curioso, se produce todo esto y sin embargo viene la próxima, el debate Salazar-Bondi con Sea, creo, es un ejemplo clásico de cómo se repite la misma historia siempre. ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no somos científicos? Ahora, ¿quién genera la selectividad de lo que es? Bueno, esa es una pregunta de la sociología del conocimiento por excelencia. Para tratar de responder eso, para decir, mira, este no es un problema de pensamiento prelógico, precientífico, sino que acá hay condiciones socioestructurales que determinan una forma de pensar. Y por eso que tampoco se pueden aplicar los paradigmas clásicos de análisis del desarrollo científico universitario, porque nosotros partimos con universidades en una lógica completamente distinta a la de los países anglosajones y de la Europa central, de Francia, perdón, particularmente. La función cognitiva era la esencial, la profesional era secundaria, y las universidades de los años 50, 60, aunque hayan sido muy críticas, su estrategia era la transformación de la realidad en una operación política fundada en un conocimiento y en un diagnóstico de la realidad. Entonces también usar ese carril del nivel de institucionalización alcanzado por las disciplinas, llegábamos a la misma conclusión, preinstitucionalizada, difusa, otra vez en estado de minoría de edad. Entonces dije no, y desarrollé una tesis que yo no puedo exponer acá, que se llama la modernidad inducida, o el primate de la política, para criticar a aquellos que piensan que porque tenemos un pensamiento altamente ensayístico, estético y político, más diferenciado que racionalizador, estaríamos hablando de un pensamiento subdesarrollado. ¿Ya? Esa tesis de yo, por razones obvias, no la puedo exponer, es una forma de responder por qué tenemos la preferencia por el discurso identitario y por qué no podemos salir. ¿Ya? Incluso no podemos salir porque es una cuestión estructural. Esa es la tesis de la modernidad inducida. No es una cuestión de decisión. Piensen ustedes que cuando se forma la sociología, la gente era científica, siempre era científica. Era domesticada, habilitada en hábitos científicos, y sin embargo esos mismos autores domesticados en esa tradición importada, a los 10, 15 años estaban discutiendo todas sus premisas. El caso de Cardoso, Teutonio dos Santos, Marín, ellos no partieron marxistas de inmediato.
el caso de la CEPAL, por ejemplo. Entonces, algo pasa en la realidad, y algo pasa en la experiencia de las categorías. Y mi única tesis, para responderle a Roberto, es una sola. Cuando digo no se hace teoría, esta constelación es la que impide que pasemos a discutir los fundamentos metateóricos de en qué consistiría el objeto de una disciplina. Lo que yo llamo la operación delimitante. Y para ser muy claro, yo soy anti-discurso identitario, lo reconozco a un nivel intermedio, no comparto las tesis del postcolonialismo, de decolonización de los saberes con toda la dignidad que lo reconozco, porque defiendo una posición universalista, racionalista, humanista, clásica. Se los digo así de claro. Pero en el tema de qué es lo que es la teoría, la pregunta clave para mí es la misma que se hizo Marx, Weber, Durkheim. ¿Cómo es posible que algo emerja más allá de los individuos y se constituya como objeto de estudio? Eso para mí es teoría a nivel 1. Interrogarse cuál es la operación. Y Marx es muy claro. Marx es universalista. Marx, por ejemplo, dice trabajo. Dice muchas cosas más. Pero el hombre organiza sus actividades en relación a la naturaleza, ¿cierto? Ustedes lo saben. Y después introduce la frase clara, alguien se apropia del excedente. Y tenemos toda una verificación de la historia. Entonces, yo defendería el uso de Marx en todas partes, porque a ese nivel de universalidad el problema no es si somos chinos, japoneses, judíos, libaneses o esquimales. El problema es que a ese nivel de operación, con esa operación yo estoy describiendo todo lo universal, y lo universal es lo que trabaja, donde se tematiza quien no trabaja, ¿cierto? Que es el metador. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros, y esto es un antecedente, por qué nos pasó el accidente histórico de no haberlo discutido así? Entonces, ¿cómo se genera la discusión en América Latina? Habían dos versiones. Marx para los europeos porque hay que ser desarrollado, ¿cierto? El socialismo supone el pleno desarrollo de las fuerzas productivas. O la idea, acá no puede valer el marxismo porque no tenemos proletariado industrial, no tenemos industria. Eso para mí es el nivel 2, caracterización epocal a partir del nivel 1, que se llama diagnóstico epocal. Entonces, ¿para qué discutir si la validez del marxismo radica en que hay proletariado industrial o burguesía y proletariado, bien digo? Porque esa es una pregunta eminentemente empírica. Entonces yo podría ser perfectamente marxista porque estoy utilizando una categoría universal para explicar la universalidad del fenómeno mismo que yo estoy constatando que así se describe. Si hay capitalismo en Chile en los años 30, 20, en el siglo pasado, y acá me remito a la discusión Ramírez Necochea, Vital, entre otros, esa es una pregunta empírica. Y si no lo hay, no se invalida el marxismo, y ese fue el error que se cometió. A eso llamo yo no tener el nivel de metateoría. Porque un marxista que hubiese estado no condicionado por esto que yo llamo modernismo industrial, había dicho momento, hay que investigar si tenemos. Pero la validez de la categoría marxista universal no depende de si hay proletariado. Eso es postulado para una fase específica histórica. Voy a hacer el mismo ejercicio con Luhmann. Luhmann dice, mira, lo que delimita lo social de lo no social, la vieja pregunta individuo-sociedad, ¿cuánto el individuo es la sociedad? ¿Cuánto es la sociedad con el individuo? Todos ustedes lo conocen. Cruza el río, radicaliza la propuesta de Durkheim y dice comunicación, con los trucos epistémicos que todos saben hacer. La comunicación puede comunicar pero no pensar, los individuos piensan, la sociedad comunica, y una comunicación bien sui generis. No es un mecanismo de coordinación social vía lenguaje y menos vía individuos. Lo dejamos ahí. Y él dice, y le hace un reconocimiento a Marx. Dice, Marx estuvo a la altura más avanzada para el siglo XIX, pero ahora vengo yo. Todos los grandes son así. Marx también. Hay que leer la ideología de Marx, ¿cierto? Weber también. No son modestos, no pueden ser modestos cuando trabajan a ese nivel 1. ¿Y qué hace Luhmann? Dice, mire, yo caracterizo la sociedad moderna como diferenciación funcional. Eso ustedes lo conocen. ¿Cuál es el error nuevamente? Para que valga la teoría de Luhmann, porque somos luhmannianos, entonces hay diferenciación funcional en todas partes. Comete el mismo error que le ocurrió a la discusión marxista, porque en la periferia, ¿qué significa modernidad inducida?
yo leo, estoy en una situación de una presión hermenéutica enorme, como pensador y gente comprometida, frente a la miseria, entonces leo el problema de otra manera. El europeo está pensando cuáles son las consecuencias de la modernidad modernizante. El periférico está pensando cómo llegamos allá, de manera radical. Y eso significa inmediatamente pasarse a la teoría de los obstáculos que ustedes la conocen. Siglo XIX, XX, mire, en lo propio de lo ajeno, barbarie, civilización, progreso, atraso, desarrollo, subdesarrollo, ¿y quién es el sujeto? Entonces, en el caso de la teoría de sistemas, si hay diferenciación funcional en Chile, se nota en que hay fenómenos que están bastante impregnados, que calzan con ese concepto, pero en estricto rigor no lo sabemos. Sabemos que impregna la dinámica mundial, pero esa es una pregunta empírica. Cuando Luhmann, y esto no quiero hacer ningún abuso de legitimidad autoritativa, porque estuve 20 años con él, nada de eso, pero cuando le preguntamos, ¿y vale la teoría? Lo resolverá la comunicación, tiene que saber si hay diferenciación funcional en Chile, en Brasil. La teoría no se la puede dictar. Y cuando usted usa el paradigma marxista, no puede llegar automáticamente a la conclusión que se trata de capitalismo. Hoy día tal vez sí, pero se discute respecto a los años 20, el siglo XVIII, XIX, y nadie lo está obligando. A eso me estoy refiriendo. Yo hoy día no tenía pensado exponer sobre eso, pero gracias a la intervención de Roberto, ayuda a clarificar. Entonces, a lo que yo llamo la universalidad de la teoría es si el objeto que postula, lo postula como un universal. Allí donde hay comunicación, hay sociedad. Nada más. Allí donde hay trabajo, hay sociedad. Allí donde hay conciencia colectiva, diría Durkheim, hay sociedad. Allí donde hay acción social, diría Parsons, hay sociedad. Punto. El segundo nivel es una caracterización epocal. Ahora esto es codependiente y los conceptos son altamente codependientes en un desarrollo histórico. Eso yo lo sé. Toda la conceptualización de la sociología viene de Kant y Hegel fundamentalmente. Operacionaliza, empirifica. ¿Ya? Por lo tanto, hay una codependencia de lo que estaba pasando y eso se llama crisis. Pero tampoco me puedo atrever, y eso en los años 70 fue para mí un descubrimiento, cuando leía a los autores más radicales, de pensar que América Latina está en una otredad que está fuera del mundo. ¿Hay capitalismo? Sí, pero eso es una pregunta empírica. La primera es una pregunta epistémica. Entonces, mi pregunta era, lo que yo llamo ciencia, es cómo resuelvo todas las diferencias al interior de un universo. Y ese universo es primero cognitivo-teórico. O sea, Marx no fue caminando por la calle, es cosa de leer la crítica del prólogo de la economía política, cuando habla de las dos formas de investigar. Uno primero se va así, pero después vuelve con el concepto. Y tiene ese concepto, trabajo. Y de ahí empieza a mirar, lo mismo que había mirado de otra manera. Entonces, esa es la aspiración de ciencia, eso es lo único que digo. Ahora, que esto se ha prestado para la copia, la reputación y toda esa cuestión de política, eso es algo que en la academia debiésemos discutirlo ético y políticamente, nada más. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué simplemente el balbucear una teoría, porque ha sido producida en los centros, es un mecanismo de reputación? De allí mi distancia, Roberto, con la broma del humaniano y todo eso. Yo tenía una aspiración de trabajar sobre estos temas, la historia se dio de otra manera y siempre seguí trabajando, y por eso yo les rindo un gran agradecimiento a ustedes, porque en especial a Gonzalo y Sergio, porque todos estos trabajos, que son como 3.000, 4.000 páginas, quedaron todos cortados. No había ninguna posibilidad de insertarlo en la discusión. De ahí hay que ver la situación de la UFRO, que no es lo mismo de hoy día, a donde nosotros llegamos. Yo llegué en 94, 96, más de 20 y tantos años afuera, completamente descontextualizado. No entendía cómo funcionaba este sistema. Entonces, a ese nivel político-ético, claro que hay una discusión. Y yo lo veo con colegas alemanes cuando ven nuestras mallas y dicen teoría sociológica y no aparece Teutónico Santos. Para que ustedes entiendan mi argumento, no aparece Marino, suma y sigue. ¿Ya? Y mi trabajo fue ¿por qué esta queja? ¿Ya? El tercer nivel que yo planteo es simplemente el nivel con qué derrotero empírico partió una teoría. Y eso marca las pautas. Les voy a dar un ejemplo con la teoría de sistemas. Nunca ha podido sacarse
el traje que partió con la biología y las organizaciones. Si uno le pregunta, pero hay sociología marxista organizacional, pero a uno no se le ocurre. Dice, sociología del conflicto, Marx. Teoría de sistemas, no, pero la teoría de sistemas era una sociología del conflicto. Entonces, ahí hay una tendencia en el derrotero empírico, cómo la teoría se despliega, avanza, se desenvuelve, y es imperialista, trata cada vez de subsumir más áreas bajo esa conceptualización abstracta. Y se juegan muchas cosas. El cuarto nivel, que yo denomino el nivel axiológico, valórico, ideológico, emocional, es simplemente la constelación total en la cual le toca actuar a la persona que desarrolla una actividad académica. Y vaya que son grandes las diferencias, y esas diferencias para mí no alteran el nivel 1, alteran sí el nivel 2, y alteran nuestras interrelaciones, porque es muy distinto tener un proyecto como el de Ulrich Beck sobre la nueva individualidad por no sé cuántos millones de euros, o sea, tratemos de comprarlo ya. Ahora en Sociología del Trabajo en la Universidad llena, poder sostener a 60 doctorantes. Eso es mucho más que beca. Entonces, en ese nivel, yo lo que estoy poniendo, ¿qué es lo que le pasa a la persona cuando actúa, cuando entra en este terreno? ¿Y qué es lo que nos ocurre normalmente en la periferia? Somos menos indolentes. Y no se puede aceptar entonces la acusación de que eso no es ciencia. Porque muchas veces nos liquidan con eso. Yo en esa parte soy identitario, si ustedes quieren, porque tiene que ver con nuestro contexto. Nosotros no somos profesores que hacemos un curso, 2 cursos, y que nuestros semestres son de 3 meses, aunque el mundo, los centros se están chilenizando, se está pareciendo bastante a lo que hacemos en Chile ahora. Entonces, y el último nivel es lo que yo llamo teoría y praxis, o la praxis de la teoría, que es la escisión entre propósito y resultado, lo que se llama el control de la historia. Todas esas teorías fueron formuladas para asirla, aprenderla y cambiarla, aunque digan que no. Y lo que veo en ese nivel es que la escisión entre propósito y resultado, tanto para los individuos como para los sistemas sociales, como para quienes hacen teoría o reflexión, es cada vez mayor. Hoy día es muy difícil pensar en una vía directa entre reconozco la realidad y la intervengo. ¿Ya? Pero esa ambición está, a eso me refería yo con esta reflexión que les hice, que era sobre lo que yo al comienzo hubiese querido exponer. Bueno, ¿me queda tiempo o no? Sí. Ya. Hecho este preámbulo, no les voy a repasar todo el tema. ¿Qué cosas distingo yo en el discurso identitario? Las voy a nombrar solamente. Anhelo de autenticidad. La problemática de la autenticidad del pensamiento sociológico y de todo el pensamiento de América Latina se refiere al interrogante de en qué medida puede afirmarse que su pensamiento se generó en base a una confrontación inmediata con los problemas reales de América Latina. O por el contrario, se trataría más bien de una adopción, importación o transferencia de los problemas de tipo social y de los contenidos del desarrollo de la teoría de los centros del pensamiento mundial. No fueron los problemas propios los que se trataban, sino la importación o traducción irreflexiva bajo la luz de los contenidos teóricos. Ya, estos contenidos sirven entonces para tergiversar o desdibujar los problemas reales de América Latina en problemas que más bien caracterizarían a los centros. Esa afirmación es la que yo inocentemente la descubrí analizando los años 60 y 70, y me voy a los 20, a los 30 del siglo pasado, y termino en el 16-17, y se repite el mismo problema. Ya. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo sabe este teórico? ¿Cómo sabe que esa descripción no está adecuada con una realidad cuando al mismo tiempo afirma no conocerla y que nadie la ha conocido? Pequeñas paradojas o contradicciones que fueron alimentando mi duda, bueno, ¿cómo salir de esto? Ahora, en términos marxistas, hegeliano diría, mira, si la realidad no sale, el pensamiento puede volar, pero la realidad lo va a aterrizar. O trascender esa situación y estar escondida, jugar solo, dejar un registro de eso y a ver qué pasa. El segundo tópico es la vigilancia ante la cientificidad. El pensamiento y la sociología latinoamericana se caracterizan por una especial atención al descubrimiento de las llamadas implicaciones políticas que traerían consigo o acarrearían las teorías generadas en los centros mundiales de pensamiento. Para no profundizar más, aquí observé una curiosidad cuando investigué la recepción de la Ilustración en América Latina.
la ilustración que más se recepcionó fue la francesa porque es altamente política y no la inglesa que es mucho más cognitiva, lo cual no significa que la ilustración inglesa no sea un proyecto político, pero hay mucho más teoría del conocimiento que la ilustración francesa. ¿Ya? El organismo intelectual se vuelve a repetir, esa es una figura de Tondi, la vieja figura que uno vive en un continente y está espiritualmente en otro. Y eso haría de nuestros intelectuales y pensadores personas carentes de un sentido de realidad. Siempre nuestros proyectos son radicales. Espejismo teórico le llaman. Escatologismo cognitivo. La producción intelectual latinoamericana se caracteriza a sí mismo por el hecho de atribuir a la sociedad latinoamericana una condición utópica, paradisiaca o de concreción social de grandes anhelos históricos en comparación a las experiencias históricas de los centros. Esto es un optimismo radical. Yo en este curso que dictaba en Alemania el año 85-86 hice una reconstrucción de la teología e ilustración y pasé después por Vasconcelos, Rodó, Reyes, Ramos, Ezequiel Martínez Estrada y terminé con Pedro Morandé respecto de este tema. Impresionante, sobre todo cuando Europa cae en crisis, América Latina, la reserva cultural de la humanidad, creo que era Alfonso Reyes. Bilbao, el continente de la democracia. Qué equivocaciones fatales. No fue así. La primacía esteticista la resumo en una sola frase. Esa la descubrí porque el tema era, si uno leía Germán, y estos oscuros ensayistas no son rigurosos. Y ahí me metí en el tema de las tradiciones, porque uno no está fuera de su tradición, aunque sea la tradición de la no tradición. Y eso es lo que estamos discutiendo. No es que no tengamos, es que estamos siempre en esa tradición de la no tradición, que no es nuestro, que sí es nuestro. Y yo lo único que estoy tratando de decir, resolvamos ese tema al nivel más abstracto posible. Y después vemos las diferencias como diferencias obvias al interior de un mismo objeto. Ahora, en esta primacía esteticista me sirvieron mucho los trabajos de Carpentier, y más o menos la respuesta con el modernismo, la salida fue: no tendremos modernos sistemas de producción, pero sí tenemos modernos sistemas de representación simbólica. Yo esto lo vi como un gran adelanto a lo que después se discute en las tesis de los paradigmas inconmensurables y de los teoremas postmodernos, que está en la literatura y en el ensayo fundamentalmente. Y acá una anécdota, la he contado varias veces, les pido disculpas, pero hay un texto de Galton, de Johann Galton, yo no lo he podido comprar, no lo encuentro en ninguna parte, pero paseando un día en Bonn, producto de nuestro trabajo, me contó esto de las tradiciones y los estilos. Y me dijo: mira, cuando escribe y piensa en alemán, ¿qué le pregunto en alemán al otro alemán? ¿Dónde está la Begründung? ¿Dónde está la fundamentación? Y si ustedes leen textos de filosofía y teoría alemana, la palabra fundamentación, fundamento, recorre todo. Si le preguntan a alguien de la cultura anglosajona, particularmente norteamericana, la pregunta es: ¿dónde está la base empírica? Y nosotros aceptamos eso en los años 50, 60, esto es empirismo. A eso llamo yo no estar bloqueado a ir a discutir el tema del fundamento metateórico epistémico de lo que estamos definiendo hasta como método y no solamente como objeto. Si le preguntaba a un francés, el tema era el ensayo, el estilo. Yo le dije: ¿y qué pasa cuando le escribe un latinoamericano y otro latinoamericano lo lee? Y no lo podría haber dicho más bonito. Y con eso me quería decir: tomen en serio toda la forma que nosotros tenemos de expresarnos. Y no puede ser, y en ese sentido, esto, aunque yo lo esté criticando desde el punto de vista epistémico metateórico, es un reconocimiento enorme al tema formativo y al tema de dignificarse. Y no pensar que por una habilitación en investigaciones de determinado carril, uno pasa a ser científico y todavía pasa a ser pensante por eso. Así que esta es una advertencia seria. Y por último, la cuestión del sujeto. Siempre buscando el sujeto de la transformación y ofreciendo el sujeto al mundo también. Cuando en los años 60-70 se le terminó el sujeto a los países centrales, lo postularon con grandes equivocaciones en los países árabes y en nuestro continente. Bien.
La tesis de la modernidad inclusiva me la salto, porque la pregunta era, bueno, ¿y por qué pasó todo esto? ¿Por qué se llegaron a todas estas invariantes? Y, para terminar, me adelanto simplemente a dos alcances previos para que se entienda mi posición. Ahora, Roberto, yo aquí no puedo desarrollar, y en los textos que saben, yo no estoy interesado en desarrollar esa teoría sociológica, yo creo que ya existe. Lo que estoy tratando de hacer, o lo que ya he hecho, esto ya estamos en los descuentos, esto es simplemente, si alguien dijera que hiciste y que nunca has publicado, era una nueva forma de analizar el fenómeno de por qué no tenemos teoría. Y nada más, o sea, llego hasta la sociología del conocimiento, no paso de ahí. Bien, alcances previos. Para enfrentar la tesis de la salida del discurso identitario como obstáculo epistemológico, reconociéndole todos sus méritos. Es de vital importancia resaltar esto para la comprensión de nuestra tesis, si se atiende a cómo la investigación vigente al tematizar el desarrollo del pensamiento latinoamericano como disociado de su propia realidad, invoca la evidencia de tratarse de una importación de teorías generadas en otros contextos geográficos, particularmente el europeo, como si en América Latina se dispusiese de otra semántica. Esa es mi primera tesis en esta parte. Con todo lo que podemos rescatar, los 500 años de historia o 600 no han pasado en vano, con todo lo que podamos rescatar de lo originario precolombino, la semántica, la matriz semántica en la que nosotros nos movemos es exactamente occidental. No tenemos otra, con todas las hibridezes. Estado, sociedad, sujeto, subjetividad. Y eso, para eso no se trata de ser lumaniano, se puede ser perfectamente marxista. Más relevante nos parece además a nosotros reconocer que lo que se conforma como discurso identitario en América Latina es perfectamente localizable al interior de aquella clásica semántica de Occidente, en especial en la que se elabora a partir de la construcción del orden moderno en Europa. A los que les fue mal con el proyecto de modernidad industrial en Europa tuvieron todo un discurso identitario, lean Unamuno. Los rusos, los que están en la periferia, todos lo pensaron desde la identidad. Segundo, tampoco se resuelve con la tesis de la realidad singular, extra, centro o no occidental híbrida. Este discurso, no obstante sus positivos atributos, se agota en el incesante insistir en la evidencia histórica que de manera comparativista hace resaltar notables diferencias respecto de los centros. Pero si se queja al nivel de la conceptualización, más abstracta de la carencia de categoría fundante de una ciencia propia, entonces ¿por qué no lo realiza? Es lo que tú dijiste, Roberto. Entonces ¿por qué no lo hace? ¿Por qué se agota en el ejercicio de mostrar una y otra vez lo excepcional por relación a los centros? ¿Cómo puede haber un particular sin relación a un universal? Ahora, ese universal yo no lo estoy ubicando necesariamente en el nivel 2 que les dije, porque ese es un universal fáctico histórico, esto es capitalismo, esto es tal feudalismo. Lo estoy ubicando al nivel de la operación de alguien, de una ciencia que quiere constituirse en ciencia. Y no paso a explicar Marx, Weber, porque había hecho el ejercicio, se lo dije de esta manera. Vamos ahora al tema de los caminos especiales, y con eso sí termino. Si la problemática de las vías especiales, de las culturas específicas, se lee desde el nivel de abstracción que hemos designado como teoría sociológica, y esto vale también si hacemos psicología, si hacemos antropología, entonces el tratamiento de la problemática de la universalidad como una dimensión inherente a ella se ve muy distinto. Desde el punto de vista de la teoría sociológica podría sostenerse que todo es desigual porque al mismo tiempo igual. Esto quiere decir que lo universal radicaría en aquello que se postula como la operación que hace posible la producción y reproducción del orden social más allá de los contextos geográficos culturales específicos. La universalidad de la teoría sociológica no se juega en primer lugar en torno a grandes caracterizaciones de un determinado espacio social, en un sentido eminentemente histórico, sino que en el sentido de la operación que se propone para delimitar la existencia de lo social de lo que no sería social. Sin embargo, tenemos elementos claves: reconocer la historicidad y la contingencia, a través de la cual queda asegurado el reconocimiento de experiencia histórica de todo acontecer social. Marx, por ejemplo, propone el trabajo, pero hace dependiente de la historia de esta las estructuras de conciencia.
A partir de la operación propuesta como lo constitutivo de todo lo social, de la sociedad y del teorema de la contingencia como su fundamento, se hace posible explorar entonces, con los constructos propios de la teoría social, nivel 2, cómo se reduce empíricamente la contingencia de lo social en un sentido histórico concreto. Y es esa exploración la que hace germinar aquello que hemos designado como teoría social. Sus constructos son los que permiten grandes caracterizaciones, son resultados precisamente de tal apropiación histórica contextualizada, lo que permite detectar la variedad, diversidad de caminos asumidos por la evolución social en distintos contextos históricos. Entendiendo por contexto sociocultural las experiencias históricas concretas de grandes matrices gestadas en periodos previos al inicio y consolidación de la sociedad moderna más allá de Europa. Es decir, no solamente válido para Europa, y que remiren fundamentalmente a la dimensión religiosa. Esto obliga entonces, en un profundo sentido analítico, que toda perspectiva sociológica defina expressis verbis el criterio delimitativo fundamental que le lleva a caracterizar un determinado contexto sociocultural como moderno o no, o como híbrido, etcétera, etcétera. Pero toda esta diversidad no anula la pretensión de universalidad. Y ojo, hablamos de pretensión, no de logro. Ahora, la distinción entre los dos niveles teóricos permite entonces dejar abierta la interrogante acerca de qué tipos de desarrollo históricos concretos se trata, incluso en un aspecto hasta ahora muy discutido como es el de la linealidad de la evolución social. Va más allá de que se tratase de caminos de modernidad distintos, pero siempre de modernidad. En cambio, la distinción nuestra deja también abierta la posibilidad de que al interior de la sociedad mundial se den desarrollos no modernos, con diferentes grados de hibridez, premoderno y abiertas involuciones. De lo expuesto es posible inferir que no se busca compatibilizar dimensiones supuestamente universales comunes de un determinado proyecto moderno propio de los centros con experiencia en la periferia para salvar una pretensión historicista de la universalidad. Para nosotros no se trata entonces de sostener un concepto de sociedad como horizonte de desarrollo emergente de los múltiples caminos hacia la modernidad y al mismo tiempo exigir que no sea codependiente de ningún desarrollo histórico concreto en alguna parte del mundo. El concepto de sociedad, de lo social, debe mantenerse abierto y no ser asimilado o identificado con ninguna formación social completa. Por ejemplo, si hoy, de acuerdo a nuestras premisas, domina o no la diferenciación funcional y cómo se reespecifica a escala planetaria, es una cuestión que corresponde eminentemente a un auscultamiento empírico. Pero aún de arribar a esa caracterización, tal como lo indicáramos más arriba, nivel 1, la sociedad o social mantiene su cualidad de dimensión emergente respecto a la diferenciación funcional. Sigue siendo mucho más. Esto quiere decir que no se agotaría en ella. El teorema de la contingencia lo prohíbe. Bien, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos da la posibilidad de profundizar a partir de la propia lectura de estos textos. No sé si Observaciones Latinoamericanas 2 va a estar disponible en algún momento en la biblioteca. Seguramente el otro está disponible además digital, ¿no? Entonces, lo que ha planteado Miguel Chávez, de todas maneras, es algo que requiere confrontarlo, está desarrollado en textos que están siendo publicados, ¿no? Él mismo dice que no han sido publicados muchos de los textos. O sea, están, el 90%. Sí. Entonces está empezando... Por culpa de García y de, quiero reconocer eso, y de Sergio. Están empezando a aparecer, claro. Claro, porque aquí hay una dinámica en la cual, universitaria, que tú bien la conoces, que difícilmente uno puede hacer el seguimiento de los planteamientos abstractos, teóricos, analíticos, de una persona, de un grupo de personas, porque no hay una serie de instancias a las cuales acudir. Es decir, esto no lo vamos a repetir la próxima semana, ni en las próximas semanas. Entonces es fundamental, además del planteamiento que se haga, poder tener el acceso a los materiales que permitan, ¿cierto?, que los tiempos que se disponen de formación, de referencia,
Claro, hoy día tenemos la posibilidad, como tú señalabas, si alguien ve la exposición que tú hiciste en la Universidad de Talca, uno puede ir a YouTube o Vimeo, no sé dónde está. Y es posible hoy día complementar, pero en general todavía la formación se basa fundamentalmente en que las clases o los seminarios dicen tal es la referencia bibliográfica, ¿no? Entonces seguimos también volcados a tener que acudir a referencias bibliográficas complementarias a otro tipo de referencias. Pero bueno, eso es algo que también lo podemos ir facilitando también, ¿no? Creando las condiciones para que sea posible.